Buenas tardes, queridos contertulios. Bienvenidos una vez más a este sillón bíblico en el tercer domingo del tiempo pascual en el ciclo B. Y tenemos unas lecturas interesantes con muchas dimensiones, porque por ejemplo podríamos decir, bueno, voy a leer el Evangelio en relación a la cuestión del cuerpo del resucitado, y tiene mucho material allí. Mirad, soy yo verdaderamente, no soy un fantasma, no es Jesucristo resucitado, no es una idea, no es un vapor mental, es una realidad, aunque nosotros naturalmente no podemos tocarlo ni verlo, pero convive con nosotros, y eso nos lo dice el Evangelio. También podríamos meternos en las lecturas un poco viendo cómo empezó la Iglesia a apropiarse en la predicación del misterio de Jesús. Este es uno de los primeros discursos de Pedro, Hechos 3. Así que bueno, la segunda lectura, esa pequeña joya teológica, ¿no? Tenemos un abogado ante el Padre, qué maravilla, ¿no? Tenemos dos abogados, uno ante el Padre y otro aquí, el Paráclito ante el Padre y el Paráclito ante los hombres. Bueno, a mí me gustaría enfocarme en un concepto que aparece en la primera y en el Evangelio, y que considero que es uno de los conceptos centrales de los que tenemos para pensar en nuestra fe. Yo sé que por ahí les parece que es cosa de teólogos, pero vamos a ver si avanzando el sillón nos damos cuenta de la importancia, yo les diría, vital y cotidiana que tiene pensar este problema. ¿Qué dice ese primer discurso de Pedro? Dice, vosotros, hermanos, tenéis la culpa, vosotros matasteis al autor de la vida. La culpa. Y pasa un minutito y dice, bueno, pero en realidad no sabíais lo que hacíais, ignorabais lo que hacíais. Entonces en realidad tampoco tenéis demasiada culpa, así que atrás de la culpa viene la disculpa. Eso es muy lindo, y eso en realidad yo creo que debería formar parte de nuestra propia forma de relacionarnos con el mundo. A veces vieron esa predicación que uno ve que es puro echar la culpa, ¿no? Y después viene la otra predicación, pura disculpa, ¿no? Pero en realidad la vida del hombre se mueve entre una cosa y la otra. Pero no me detengo en eso, simplemente se lo señalo. Me detengo en el punto que dice, ¿por qué lo hicieron por ignorancia? Dice, Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas. O sea, vosotros tenéis la culpa porque lo matasteis, entonces tenéis la culpa. Pero, en realidad, había una necesidad eterna de que esto ocurriera. Tenía que ocurrir. Estaba escrito, estaba dicho por los profetas. Entonces, a través vuestro, en realidad Dios estaba cumpliendo su palabra. Y en cierta medida, eso lo hace disculpable. Cuando vamos al Evangelio, nuevamente, ¿no? Nos dice que estaba escrito que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Estaba escrito. Una frase que los evangelios repiten además una y otra vez, ¿no? Es decir, Jesús alecciona no solo una vez resucitado, sino ya desde antes, alecciona a los suyos diciéndoles, bueno, cuidado con el que va a entregar al Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que. Esa es la expresión que a mí me gustaría que nos quedemos ahora. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué va a ser necesario que el Hijo del Hombre padezca? Y entonces viene la respuesta rápida, porque estaba escrito. Entonces, si estaba escrito y estaba profetizado, tenía que ocurrir. Sí, bueno, pero ¿por qué no profetizó otra cosa? ¿Por qué no nos salvó, por ejemplo, sacando una varita mágica y tocándote, diciéndote, estás salvado, estás limpio? ¿Por qué tenía que ser así? Bueno,
Claro, cuando nos enfrentamos con la palabra necesidad, caemos muy fácilmente en confundir la necesidad de la que habla el texto bíblico, que es una necesidad mistérica, es una necesidad impresa en el misterio divino. Caemos muy fácilmente en la confusión con la necesidad, podríamos decir así, lógica. Blanco no es negro, y eso es una verdad necesaria. Simplemente porque la definición de blanco es la contraria de la definición de negro. Entonces blanco no es negro, una necesidad lógica. Nuestra mente está preparada para esa clase de necesidades, pero ¿está hablando de esa clase de necesidades? Fíjense, hay una obra en el medioevo muy famosa, muy importante, llamada, les digo el título en latín, porque suena más lindo que en español. Dice Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Me voy a referir a ella como Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? De San Anselmo de Canterbury. Es una obra menor dentro de su producción, ¿no? Pero destinada a tener una grandísima influencia, sobre todo en la predicación popular de nuestra fe. Yo les diría que los postulados del Cur Deus Homo llegan hasta hace 3 días. Y para algunos todavía, ni hace 3 días, todavía están vigentes. ¿Qué dice el Cur Deus Homo? Bueno, San Anselmo trata de pensar esto de la necesidad de la cruz. Claro, hay que ponerse un poco en la situación. San Anselmo está en el siglo XI, no hay todavía una gran teología ya elaborada. San Anselmo piensa a partir sobre todo de San Agustín y de los padres de la Iglesia. Piensa en un círculo de pensamiento que es teológico de cabo a rabo. Él está pensando en una necesidad que es interior a la Escritura. Él es un monje, está enamorado de Dios, dirige una comunidad de monjes enamorados de Dios, y toda su vida es esa relación de oración, de intercambio espiritual entre ellos y con Dios. Entonces, San Anselmo en este librito piensa esa necesidad de la cruz. Pero claro, como era San Anselmo, que le gustaba darle vuelta a las cosas y encontrar una especie de racionalidad. La frase que dirige toda su obra es: la fe busca ser entendida. Fides querens intellectum. La fe busca ser entendida. Claro, entonces, cuando uno lee el Cur Deus Homo, si lo pone en el horizonte de San Anselmo, entiende que él está hablando de esa necesidad mistérica. Sin embargo, lamentablemente la obrita es tan pequeñita, tan sencillita, aparentemente por lo menos, y tan racional, que resultó entrar dentro de la racionalidad de la fe. Y así incluso hoy se siguen editando manuales que explican nuestra fe a partir del argumento del Cur Deus Homo. ¿Qué dice ese argumento? Dice, bueno, el pecado del hombre ofende a Dios. Entonces, yo ofendo a alguien, le debo una reparación. Pero claro, como el pecado ofende a Dios, que es infinito, la reparación que yo le debo es infinita. ¿Y cómo hago yo para darle a Dios una reparación infinita por mi pecado infinito? No, el pecado no es infinito, pero la ofensa sí, puesto que ofende a la majestad de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, imagínense, Adán con un solo pecado ofendió infinitamente a Dios. Y a partir de ahí ya no hay forma humana de restituir a Dios el honor perdido. No hay manera, porque el ser de Dios es infinito, su honra es infinita, todo en él es infinito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Y el hombre queda encerrado. Un predicador, digamos, popular que utiliza este argumento, ¿no? Dice que el hombre está como adentro de un pozo
y caerse es fácil, pero levantarse es imposible solo, ¿no? Entonces no puede. Y entonces, ¿qué se le ocurre a Dios? Bueno, cur deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Se hizo hombre para, como hombre, satisfacer por el pecado, ofreciéndose a sí mismo, la única víctima de valor infinito, puesto que es Dios, para ofrecerse a Dios como víctima de valor infinito y dejar satisfecho por fin el honor de Dios que venía desde los tiempos de Adán, mancillado por el pecado del hombre. Bueno, esto suena racional. En realidad hace agua por todos lados, pero suena muy racional. Tan racional suena que si uno quiere más o menos explicar rápidamente la necesidad de la cruz, puede usar el argumento anselmiano. Y la otra persona a lo mejor se queda un poco tranquila, dice, ah, bueno, claro, sí, lógico, qué bien, es cierto, el pecado ofendió infinitamente, entonces Dios necesitaba una víctima de valor infinito. Y eso es Jesús. Claro, en realidad hace agua, por varias razones. Primera, ¿de dónde sale la honra de Dios? ¿Qué es la honra de Dios? Es un concepto absurdo. Dios no tiene honra, Dios es Dios. Un presidente de la nación tiene honra, el Papa tiene honra, el verdulero tiene honra, cada uno en su medida. Y entonces yo mato al verdulero, cometo un homicidio, pero si mato al presidente de la nación, cometo un magnicidio, porque es más grande su valor. Pero Dios no tiene honra, Dios es Dios. Dios trasciende ese concepto absolutamente antropomórfico de honra. Los hombres tenemos honra, no Dios. Y aquí viene el segundo agujero en la barca. El pecado no ofende a Dios. El pecado mancilla la obra de Dios en el hombre, como bien lo dice San Agustín. Pecar es darle la espalda a Dios, volviéndose a la criatura. Es un movimiento del hombre, del espíritu del hombre. Es el hombre el que cambia con el pecado, no Dios. A Dios no lo cambia nuestro pecado. Imagínense, qué absurdo sería un Dios que cambiara Él con nuestro pecado. Es el hombre el que cambia con el pecado. Por lo tanto, el pecado propiamente hablando, si queremos ser lógicos, propiamente hablando no ofende a Dios. Lo que hace es romper una relación del hombre con Dios. Un Dios que se le ofrece al hombre en relación y el hombre no quiere. ¿Ven? El pecado modela el alma del hombre, el espíritu del hombre, no modela a Dios. Por lo tanto, eso de la víctima de valor infinito para restituir algo que Dios no tiene y que lo modificó, pero ¿cómo lo va a modificar? Bueno, no. Eso es racionalidad barata. Cuando lo usamos como razonamiento puramente lógico. Se puede entender perfectamente en el horizonte de San Anselmo y en una meditación hecha por gente que de hecho ama a Dios y sabe que la relación con Dios es siempre relación de amor, no de deuda. Entonces uno puede jugar con el concepto. De hecho, es linda la historia de ese librito, ¿no? Es decir, sus monjes le piden a San Anselmo que ponga por escrito de una manera más o menos organizada cosas que él venía diciendo en los distintos sermones. Entonces ahí tiene sentido todo este razonamiento. Pero no lo tiene cuando pasamos a creer que realmente en la relación con Dios importa tan poco nuestro ser creado para Dios que lo único que le importa es que le restituyan su honor. Eso es un mafioso, no es Dios. Eso no es el Dios del que habla la Biblia, preocupado por el hombre, no por él. Eso es incluso lo peor de esta teología, ¿no? La idea de que, en definitiva,
todo era para satisfacerse Él. ¿Y por qué viene a buscarnos a nosotros? Lo dice muy claramente. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, tanto amó Dios al mundo. Lo hace por amor a nosotros, no por amor a Él. No necesita Él ninguna restitución de nada. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la cruz? La necesidad de la cruz no es una necesidad eterna en el sentido de que afecte al ser de Dios. La necesidad de la cruz tiene que ser una necesidad que tenga que ver con la historia de los hombres, con lo que llamamos la historia de la salvación. La historia de la salvación no es la historia de Dios mirándose a sí mismo en el espejo, es la historia de un Dios que tanto ama al hombre que se relaciona con ese hombre, y se relaciona de verdad, comprometido con ese hombre. Bien, si todos estos conceptos más o menos nos dicen algo, planteémonos cuál es la necesidad de la cruz. ¿Qué ocurre en realidad en la cruz? Fíjense, en la cruz lo único que no tenía Dios, porque no lo puede hacer sino el hombre, Dios adquiere ese, Dios se hace, como lo dice bellísimamente, ¿no? San Pablo, Dios se llega hasta el fondo, toca eso que es el hombre en su ser más profundo, esa nada que hace al ser del hombre, ese vacío, ¿eh? Tan hermosamente lo dice una novela de Moravia, ¿no? La vieja llaga de la herida en el ser, la llaga de la herida en el ser, esa nada que sentimos en el fondo nuestro, que hace que siempre estemos buscando ser dioses, ¿no? A ver si logramos superar esa nada. Bueno, Dios viene y la toca, se hace uno con esa nada, lo único que él no podía tener por sí mismo, tenía que ser hombre. No lo entiendan lógicamente esto, entiéndanlo en la necesidad, en este compartir del amor que es la historia de la salvación, en este compartir Dios con el hombre, en esa entrega de amor, ahí Dios encuentra, podríamos decir así, aquello que no puede tener como Dios, y que es esa nada final, ese ser lo más alto de la creación y al mismo tiempo no valer nada, porque frente a Dios nada puede valer, nada puede ser frente a Dios. Entonces, en ese vacío, podríamos decir, en el que el hombre cuando se ve a sí mismo descubre que está metido, allí se mete Dios, como hombre, hecho hombre, allí en esa nada se mete y comparte con nosotros eso. Y entonces se nos dona como ejemplo, porque muestra cómo relacionarse con Dios, se nos dona como causa de salvación, puesto que ahora cuando vamos hacia Dios lo vemos, pero cuando vamos hacia nuestra propia nada también lo vemos, porque Él está allí, está exaltado y está crucificado. ¿No? Esa hermosa imagen que estamos leyendo en estos días, ¿no? Jesús que muestra sus llagas estando resucitado, ¿no? Está allí y está aquí. Está en la gloria y está en la nada. Entonces, ¿era necesaria la cruz? Sí, pero es una necesidad propia de la relación de amor de Dios con el hombre. No es una necesidad lógica. Era necesario porque aquel que ama busca compartir absolutamente todo con aquel al que ama. Entonces Dios, que ama al hombre y que lo creó precisamente por eso, busca compartir con el hombre absolutamente todo, incluso aquello que está en el fondo del hombre, que es ese vacío, esa nada, ese descenso. Volvamos a leer ahora un poquito el Evangelio, ¿no?
Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Solamente en la cruz de Cristo entendemos realmente de qué hablan las Escrituras, y no son una sarta de mandamientos que se contradicen unos a otros, mandan una cosa y al día siguiente mandan a veces la contraria, a veces desplazada, ¿eh? Pero no, las Escrituras no son eso, las Escrituras no son un conjunto de ordenanzas de Dios para que hagamos una vida más o menos ordenada. Las Escrituras son esto de lo que habla, ¿no? Así les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Es que es el único modo verdadero de perdonar. Perdonar los pecados quiere decir que Dios nos dice: entiendo perfectamente tu pecado, te entiendo perfectamente, ahora sí te entiendo perfectamente. Necesitaba entrar en esa historia del hombre y realizarla como hombre. Vosotros sois testigos de esto. Bueno, de eso somos testigos. Yo sé que plantear la cuestión de la necesidad de la cruz puede sonar muy teológico, como les dije al principio, pero en realidad es algo que afecta a nuestro modo de relacionarnos con Jesús. Cuando entendemos, no con la cabeza, sino con el corazón, que la relación con Él no es una relación ni de pleitesía hacia el que vale infinitamente, ni es una relación simplemente de, bueno, Él como es Dios no le pasan cosas y en cambio a mí me pasan un montón así que no me puede entender, sino que es una relación de aquel que continuamente en el amor que nos tiene está haciéndose con nosotros para poder vivir realmente como hombre en medio de nosotros. Cuando entendemos eso, pasamos a ser realmente testigos de Él. Bueno, muchas gracias, espero que no les haya hecho mucho lío con esta explicación y nos vemos la semana que viene.